Hay un ángel cuyo nombre hacía estremecer incluso a Miguel y a Lucifer. No era un guerrero que blandiera la espada en los cielos. No era un mensajero que trajera palabras del Altísimo. Su misión era más silenciosa, más definitiva, más temida. No iniciaba batallas, las concluía. Donde él aparecía significaba una sola cosa: el tiempo se había terminado. Lo llamaban Azrael, el ángel de la muerte. Algunos aseguraban que podía arrancar un alma con un susurro apenas audible. Otros decían que, en el instante en que se presentaba, la propia alma comprendía que su viaje había llegado al final. Y cuando su sombra descendía, hasta los más grandes ángeles daban un paso atrás. Esto es Orígenes Secretos, y hoy conocerás la historia del ángel más temido de todos los tiempos. Hace mucho, en una era anterior a toda era, cuando todavía no existía el tiempo y la humanidad no había sido formada, la muerte tampoco tenía lugar en la creación. Todo era vida en potencia, un mundo aún incompleto, esperando su destino. La muerte no estaba escrita en el diseño original. Pero todo cambió con una sola elección. En el principio, Dios creó al primer hombre, Adán, y lo colocó en un jardín perfecto, Edén. Era un lugar de paz, belleza y plenitud, un regalo divino donde no había dolor, enfermedad ni final. Sin embargo, la desobediencia abrió una grieta en esa perfección. Adán y Eva, tentados por el fruto prohibido, comieron del árbol que Dios les había vedado, y con ese acto una nueva realidad irrumpió en el mundo, el pecado. Y con el pecado llegó una consecuencia desconocida, la muerte. Desde entonces, la humanidad ya no viviría eternamente. Los hombres y las mujeres nacerían, crecerían, envejecerían y al final morirían. La eternidad fue sustituida por un ciclo limitado. Y como la muerte había entrado en el tejido mismo de la existencia, alguien debía encargarse de custodiar esa frontera invisible entre la vida y lo eterno. No cualquier ángel podía recibir semejante tarea. En los cielos había arcángeles guerreros como Miguel, mensajeros gloriosos como Gabriel y otros que cumplían funciones específicas. Pero la misión de guiar un alma al final de su camino era diferente. Requería una fuerza más grande que la de blandir una espada, más firme que la de proclamar un mensaje. Requería la capacidad de hacer lo que nadie más deseaba hacer. Entonces Dios dio una orden. Envió a sus ángeles a recoger polvo de la tierra, el polvo con el que formaría el cuerpo del primer hombre. Era un encargo aparentemente sencillo, pero cargado de un misterio profundo. De ese polvo surgiría la vida, y con él también la posibilidad de la muerte. Miguel lo intentó primero, pero la tierra levantó su voz y suplicó: «No me arrebates mi sustancia». Y Miguel retrocedió. Luego fue Gabriel, y al acercarse sintió compasión. Escuchó el clamor de la tierra y decidió no tomar nada de ella. Uno tras otro, los ángeles enviados regresaban a Dios con las manos vacías, incapaces de completar lo que se les había pedido. Entonces fue enviado Azrael. En aquel tiempo no era conocido como el ángel de la muerte, sino como un ángel más, obediente, silencioso, leal. Descendió a la tierra, y aun cuando ésta lloraba y rogaba ser dejada en paz, él recogió el polvo. Algunas tradiciones cuentan que le habló a la tierra, prometiéndole que aquel polvo sería devuelto. Otras dicen que no pronunció palabra alguna. Lo cierto es que cumplió la misión que todos los demás habían rehusado, y en ese acto todo cambió. Azrael demostró que poseía una cualidad única: la fuerza para llevar a cabo la tarea más difícil, sin demora, sin vacilación y sin dejarse dominar por la emoción. Por eso, Dios lo escogió para un papel singular. Azrael sería desde entonces el guardián del principio y del final. A él se le confió guiar cada alma desde el primer aliento en su cuerpo hasta el último,
y luego conducirla más allá de la frontera invisible hacia lo eterno. Con ese nombramiento, Azrael dejó de ser uno más. Se convirtió en Malak al-Maut, el ángel de la muerte. Su victoria al recoger el polvo de la tierra fue la señal de que solo él podía soportar el peso de la muerte. No porque los demás fueran débiles, sino porque la carga era demasiado grande para cualquiera, excepto para él. Y así, su nombre Azrael, que en hebreo significa ayuda de Dios, adquirió un nuevo sentido: ayudar a cada alma a atravesar la oscuridad y llegar al destino final. Por eso, en las tradiciones judías e islámicas, Azrael no es simplemente quien acaba con la vida. Es el que cumple la voluntad divina de acompañar al ser humano en su tránsito. No es un verdugo, sino un custodio. No es un enemigo, sino un guía. La sombra que todos temen, pero que al mismo tiempo cumple con el designio más inevitable de todos: recordarnos que la vida no es eterna aquí, pero sí puede serlo más allá. La misión de Azrael no se limita a separar el alma del cuerpo en el instante exacto de la muerte. Esa es apenas una parte de su responsabilidad. En los textos sagrados y en las tradiciones orales se lo describe como un psicopompo, un guía de almas. No solo corta el lazo invisible que une lo material con lo espiritual, acompaña a esa alma en su tránsito, asegurándose de que avance hacia lo que le espera más allá de esta vida. Su tarea es abrir la puerta. A través de él comienza el viaje hacia la paz, la recompensa o el juicio. Muchas tradiciones sostienen que Azrael custodia un pergamino divino, a veces llamado Libro de la Vida y de la Muerte. En ese registro están escritos los nombres de todos los seres humanos. Cuando alguien nace, su nombre es añadido. Cuando muere, su nombre es borrado. Ese pergamino representa la conciencia constante que Azrael tiene sobre la humanidad entera. No actúa movido por emociones, ni decide por sí mismo a quién tomar. Solo espera la señal que ese registro le indica. Así se revela que su obra está entrelazada con el destino mismo. Azrael no aparece al azar ni elige caprichosamente cuándo intervenir. Su acción se activa únicamente cuando Dios lo ordena. Ahí radica su diferencia esencial frente a otros ángeles. Lucifer, en su rebeldía, buscó actuar por cuenta propia. Miguel, el guerrero celestial, pelea en nombre del Altísimo. Azrael, en cambio, es obediencia pura. Nunca se mueve fuera de la voluntad divina. Cumple una función precisa y sagrada: marcar el límite entre el tiempo humano y la eternidad. Y sin embargo, aunque no actúa con independencia, el alcance de Azrael supera al de cualquier otro ángel. Los mensajeros transmiten palabras a pueblos determinados. Los guerreros defienden en lugares concretos. Pero Azrael toca a todos los seres vivos sin excepción. No importa el idioma, la cultura ni la creencia. Cada alma, en algún momento, pasará por su cuidado. Desde las aldeas más remotas hasta las ciudades más populosas, desde la antigüedad hasta este mismo día, su tarea nunca cesa. Lo fascinante es que Azrael no siempre se presenta en persona. En muchos relatos se enseña que envía a sus asistentes, los llamados ángeles de la muerte. Estos seres menores actúan bajo su mando y se encargan de recoger las almas. Pueden manifestarse con un rostro de ternura y suavidad o con una apariencia terrible y aterradora, dependiendo de cómo vivió la persona y de cuál sea su destino eterno. Esta delegación muestra a Azrael no solo como un ejecutor, sino como un líder que dirige una vasta red espiritual encargada de mantener el equilibrio en el mundo. En tiempos de guerra, catástrofe o muerte masiva, se dice que estos ángeles asistentes asumen un papel aún más activo, extendiendo la presencia de Azrael a múltiples lugares de forma simultánea. En cambio, cuando se trata de santos, profetas o figuras de importancia singular, él mismo acude,
como señal del valor eterno de esa vida. Aunque muchos lo contemplan con temor, hay quienes comprenden que su labor es necesaria. Sin Azrael no habría fin, y sin fin no habría un nuevo comienzo. La existencia quedaría suspendida en un ciclo incompleto. Su tarea no es destruir, sino asegurar que el ciclo de la creación avance conforme al diseño divino. A él le fue confiada una de las responsabilidades más decisivas: conducir a cada alma desde la vida hacia la muerte y de la muerte hacia lo eterno. Para sostener semejante deber, necesitaba más que obediencia. Necesitaba un poder incomparable. Y eso es precisamente lo que los textos antiguos sugieren. Las descripciones de la verdadera forma de Azrael van más allá de cualquier representación de ángeles en pinturas o relatos humanos. En fuentes islámicas se dice que su aspecto es tan vasto y sobrecogedor que no puede compararse con forma alguna que conozcamos. Se le atribuyen 4 rostros, cada uno mirando hacia un punto cardinal: norte, sur, este y oeste. Con ello, Azrael contempla todo lo que sucede en el mundo sin que nada escape a su vigilancia. Pero los rostros son apenas el inicio. También se afirma que posee 4000 alas, extendidas a través de los reinos invisibles. Algunas son alas de gracia, asociadas con la misericordia y la paz que acompañan a las almas justas. Otras son alas de castigo, temibles y pesadas, descritas como hechas de hierro, con ganchos y cuchillas destinadas a arrancar y desgarrar. Estas alas reflejan el lado implacable de la muerte, reservado para quienes cargan con el peso del pecado. El tamaño de Azrael también es descrito con cifras que desbordan la imaginación. Algunos eruditos clásicos, como Ibn Jafar al-Wa'iz, afirmaban que tenía 70.000 pies o extremidades, cada una con un propósito distinto, lo que le permite interactuar con innumerables almas al mismo tiempo. Estas imágenes no buscan ser medidas literales, sino expresar lo inconcebible de su alcance. Un ser capaz de cumplir su función en todas las naciones, en todos los pueblos, con cada persona sin excepción. Azrael no es simplemente un ángel. Es el recordatorio vivo de que la muerte no es un accidente, sino una parte del plan. El ángel que separa, guía y acompaña. El que asegura que ninguna vida quede fuera del ciclo que comenzó con el polvo y que, finalmente, regresa al polvo. La forma de Azrael va más allá de lo que la mente humana puede concebir, y debe ser así, porque su labor abarca la totalidad de la tierra. Sin embargo, hay un detalle que resulta particularmente inquietante. Se dice que su cuerpo entero está cubierto de ojos y lenguas. Cada ojo y cada lengua está conectado a un ser humano con vida en el mundo. Esto significa que la apariencia de Azrael refleja en cada instante la población actual de la humanidad. Sus ojos observan a cada persona. Sus lenguas representan la voz, la presencia y la existencia de cada vida. Y aquí surge lo aterrador. Cuando alguien muere, uno de esos ojos o lenguas se apaga, se desvanece de su cuerpo, marcando el fin de aquella alma a la que estaba unido. Por eso, según muchas tradiciones, la apariencia de Azrael nunca es la misma. Cambia constantemente, adaptándose al número de seres humanos vivos en la tierra. Su cuerpo está en sintonía con la existencia de la humanidad. Algunos relatos añaden que porta un látigo llameante, un símbolo de la autoridad divina, con el que ordena a otros espíritus y ejecuta el mandato de Dios sin que nadie pueda resistirse. Otra imagen aún más sobrecogedora proviene de antiguas narraciones que aseguran que la tierra entera le parece tan pequeña como un cuenco en la palma de su mano. Algunos eruditos afirmaron que la percibe como un simple plato, insignificante ante su grandeza. Este detalle muestra que no hay distancia ni frontera que lo detenga. No necesita viajar,
porque ya conoce la ubicación de cada ser humano y puede alcanzarlo de inmediato. Y si esto no bastara para comprender la magnitud de su poder, algunos escritos llegan todavía más lejos. En la tradición islámica existen los portadores del trono, ángeles cuya única función es sostener el trono de Dios. Son descritos como colosales, de dimensiones cósmicas, pero ciertos eruditos sostienen que aún así son menores que Azrael. Esta comparación revela lo esencial. El temor que inspira no nace de la crueldad, sino de lo inconmensurable de su ser. Por eso incluso arcángeles como Miguel y Lucifer lo temían. No porque Azrael luchara contra ellos, sino porque estaba por encima de su rango y de sus fuerzas. A diferencia de los demás, él no se presenta de una sola manera. Su aspecto varía según el estado del alma que debe recoger. Su imagen se adapta a la vida que esa persona llevó, a la pureza o a la oscuridad que guardó en su interior. Esa es otra diferencia fundamental entre Azrael y los ángeles con funciones fijas. Miguel siempre es un guerrero, Gabriel siempre es un mensajero. Azrael, en cambio, se refleja en el alma que tiene delante. Para quienes vivieron en fidelidad, para santos, profetas o personas justas, Azrael se manifiesta como una presencia de paz. No llega con terror, sino con serenidad. A veces se lo describe como radiante, hermoso, de una calma indescriptible. En esos casos, su llegada trae consuelo. Permite al alma aceptar su tránsito y la acompaña con ternura hacia lo eterno. Tradiciones antiguas cuentan que tanto el profeta Mahoma como Moisés fueron visitados directamente por Azrael, no por uno de sus asistentes. A ambos les ofreció una invitación solemne y respetuosa a dejar el mundo. Se presentó con dignidad, reconociendo la importancia de sus vidas y del legado que dejaban. Pero no todas las almas lo ven así. Para quienes vivieron en crueldad, falsedad o rebeldía, Azrael se muestra de manera distinta. Allí no aparece con suavidad, sino con una fuerza abrumadora. Para ellos, su llegada no trae alivio, sino miedo. No es un guardián sereno, sino un poder implacable que arranca sin compasión. Su rostro se vuelve reflejo de lo que esa vida eligió sembrar. Así es Azrael, para unos, el ángel del descanso eterno, para otros, el portador de un juicio ineludible. La diferencia no está en él, sino en la vida de quien lo recibe. La apariencia de Azrael se convierte en el espejo de lo que más teme un alma. Su presencia es descrita como pesada, fría y sobrecogedora. Para los justos, su toque puede sentirse como un suave desprendimiento, pero para los pecadores se dice que el alma no es levantada, sino arrancada con violencia. En esos últimos instantes no hay consuelo, solo miedo, arrepentimiento y dolor. Esta dualidad forma parte de su propio diseño. Azrael refleja la verdad de la vida que cada persona llevó, lo que un alma sembró en el mundo. Eso mismo recibe al final. Esta enseñanza resuena con fuerza en la tradición sufí, una corriente del pensamiento islámico que se centra en el viaje espiritual del alma. Los maestros sufíes explican que Azrael se manifiesta de acuerdo con el estado interior más profundo del alma en el momento de la muerte. Si el alma está en calma, él aparece como paz. Si está dominada por el miedo, la resistencia o la oscuridad, su forma será la viva representación de esa lucha. Pero su presencia no siempre se limita al instante final. Muchas historias cuentan que Azrael aparece en sueños o visiones cuando la hora de alguien se acerca. Esos encuentros pueden traer advertencias, recordatorios o mensajes que preparan al alma para lo inevitable. En algunos casos, la visión llega como un bálsamo de serenidad. En otros, como un llamado urgente a despertar. Uno de los relatos más conocidos proviene de Rumi, el gran poeta y místico sufí.
Se dice que, en su lecho de muerte, se encontró cara a cara con Azrael en forma humana. No hubo temor en aquel encuentro. Fue un tránsito sereno. Rumi lo aceptó con calma, sabiendo que había llegado el momento que tanto había contemplado en su vida espiritual. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Otro ejemplo se encuentra en los escritos de Nasir Khusrau, filósofo y poeta persa, quien narró haber visto a Azrael en un sueño. El ángel le anunció que su tiempo estaba cerca. Lejos de ser un castigo, aquella visión le otorgó un espacio para reflexionar, orar y prepararse. En ambos casos, Azrael no fue verdugo, sino guía, mensajero de transición, custodio de la puerta hacia lo eterno. Y aquí se revela por qué su nombre despertaba temor incluso entre los ángeles más poderosos. Cada vez que Azrael aparecía, algo llegaba a su fin. Y no solo para los hombres, sino también para los propios ángeles. Las antiguas leyendas describen cómo un silencio reverente descendía sobre los cielos cuando su presencia se hacía sentir. Los coros angelicales callaban. Los guerreros celestiales interrumpían sus batallas. Todo quedaba en suspenso. Gabriel entregaba mensajes. Miguel luchaba en defensa del pueblo de Dios. Israfil aguardaba la trompeta final. Pero Azrael no llegaba con advertencias ni con promesas. Su llegada era certeza pura, el fin en sí mismo. Y cuando se movía, incluso los seres más grandes se detenían. Algunas tradiciones sostienen que, si Dios lo ordenaba, Azrael tenía la potestad de tomar el alma de cualquier criatura, incluso de un ángel. Por eso se decía que no estaba limitado al tiempo, al conflicto o a la revelación. Su lugar era otro, el capítulo final de cada historia. En una narración particularmente poderosa, se cuenta que los portadores del trono de Dios, los ángeles de mayor tamaño y autoridad en la creación, bajaron la mirada en silencio cuando Azrael apareció en los dominios celestiales. No porque fuera superior en rango, sino porque representaba el fin de toda misión. Azrael trabajaba solo, no pertenecía a las filas de los mensajeros ni a las huestes de los guerreros. Su función no era anunciar ni defender, sino concluir. Era la última parada en el camino divino. Y cuando llegaba, ninguna súplica, ninguna voz ni fuerza podía alterar lo que estaba escrito. Por eso, incluso los arcángeles más radiantes y poderosos se inclinaban ante su silencio, porque ese silencio significaba que la historia había terminado. Pero aquí surge una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Son Azrael y la muerte lo mismo? ¿O son realidades distintas? En muchas tradiciones, la muerte no es simplemente un evento, sino un ser en sí mismo, creado por Dios, al igual que los ángeles. Según antiguas narraciones islámicas, la muerte no comenzó como un simple proceso, sino como una creación en sí misma, separada de Azrael. No era solo un final inevitable, tenía forma, peso y presencia. Cuando Dios creó la muerte, la presentó ante los ángeles, pero la visión fue tan abrumadora que, uno tras otro, los ángeles cayeron desmayados. Y no por un instante, sino por 1000 años. La sola imagen de la muerte fue demasiado, incluso para los seres celestiales más fuertes. Ese detalle nos revela algo inquietante. Si incluso los ángeles se derrumbaban ante la muerte, ¿qué clase de ser podría tener dominio sobre ella? La respuesta llega en el momento en que Dios
le entregó a Azrael el control absoluto de la muerte. En ese instante Azrael no fue esclavo de ella, fue colocado por encima. Mientras otros ángeles trabajaban con la luz, con el sonido o con el fuego, Azrael cargaba con un poder mucho más definitivo, el límite mismo entre la vida y lo eterno. En las enseñanzas de algunos eruditos y místicos, se dice que Azrael no solo liberó a la muerte, sino que, de algún modo, se convirtió en ella. No siguió sus pasos. Fue la muerte la que comenzó a seguirlo a él. Este misterio se intensifica en los relatos sobre el fin de los tiempos. Según las tradiciones del Hadís, después del día del juicio final, cuando cada alma haya recibido su destino y el cielo y el infierno estén separados para siempre, quedará una última obra por realizar. Dios tomará a la muerte, representada en forma de un carnero, y la pondrá entre el paraíso y el infierno. Allí, ante toda la creación reunida, Dios matará al carnero. En ese instante la muerte dejará de existir, y con ella la misión de Azrael habrá llegado a su fin. El ángel que acompañó a cada alma en su último respiro habrá completado el círculo. Su obra terminará y la eternidad comenzará. Quizás entonces Azrael no fue nunca un siervo de la muerte, sino la misma muerte, moldeada por el mandato divino. Con el paso de los siglos, esta visión hizo que muchos identificaran a Azrael con la figura de la parca. Sin embargo, a diferencia de la parca occidental, fría y sombría, los orígenes de Azrael lo muestran como un ser temido, sí, pero también profundamente honrado. Él no actúa por juicio personal, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El nombre de Azrael ha resonado en poemas, en libros y en el arte a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow lo describió como un ángel que recoge las almas suavemente, otorgándole solemnidad y paz a su presencia. Por esos mismos años, Leigh Hunt escribió El segador y las flores, donde Azrael aparece vestido de negro, silencioso, no como un verdugo, sino como un guía compasivo. Más tarde, el escritor británico Gilbert Keith Chesterton lo mencionaría en su poesía, retratándolo como una fuerza invocada en las grandes batallas espirituales, una imagen que trasciende la religión y se convierte en símbolo universal. Con el tiempo, el nombre Azrael cruzó fronteras y llegó al imaginario popular. En la década de los 80, en la famosa serie animada Los Pitufos, el villano Gargamel llamó a su gato Azrael. Aunque en tono ligero, ese detalle dejó claro que el nombre del ángel seguía asociado a lo oscuro, lo misterioso y lo inevitable. Así, Azrael dejó de ser solo un mito religioso para transformarse en un arquetipo cultural. No es solo un ángel, no es solo una sombra, es una figura que transita entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y el folclore, entre el miedo y el consuelo. Y ahora que conoces su historia, la pregunta es inevitable. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como una figura oscura destinada a infundir temor? ¿O como un guardián que acompaña en el último paso de la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, dale me gusta y suscríbete al canal para descubrir más misterios como este.